Querido colega Patricio Lavarra, él es periodista chileno, residente en Brasil, tenemos un común amigo y nos ha hecho el favor de poder contactar esta entrevista para saber cómo continúa Río Grande do Sul, para saber las últimas novedades acerca del sur del país del Brasil y su consecuencia que tenemos, por supuesto, también en la Argentina, sobre todo en la costa del río Uruguay. Pero amén de eso, después le quería consultar algunas cuestiones de fondo. Hola Patricio, muy buenas tardes, un placer conocerte. ¿Cómo estás? Hola, Aquí muy Flavio buenas. Copelo y aquí también Fernando Gómez te saludan, Horacio Mogre de este lado. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Horacio, y quienes están contigo ahí. La verdad es que no son muy buenas y alentadoras las noticias que No. tenemos en estos instantes. Vuelve a crecer el río Guaíba en función de las fuertes lluvias que comenzaron esta mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana se dejó caer un fuerte aguacero, y en las regiones más alejadas se vuelve a caer agua justamente ahí en las regiones que están más afectadas, que son las que están prácticamente bajo el agua. Una frente fría que vino desde Argentina trajo también unas temperaturas bajísimas, aproximadamente 10 grados, que puede llegar con una sensación térmica a 0 grados, lo que agravaría el problema que tienen más o menos 1.900.000 personas, de las cuales lamentablemente el número de víctimas fatales ha aumentado, está en 116, con 143 personas todavía desaparecidas. Estas son cifras oficiales que se han levantado gracias al aporte de las personas que han sido rescatadas. Se saben que hay personas que están desaparecidas y que difícilmente serán encontradas porque están en regiones donde los rescatistas, que han hecho una labor extraordinaria, trabajando largas horas, muchos de ellos, no están consiguiendo llegar a estas regiones que están bañadas por la Laguna de los Patos, por ejemplo, donde se registran altas volúmenes de agua que lamentablemente no están cediendo, ¿no? La cantidad de animales que veíamos, además de las pérdidas humanas, que se vienen tratando de rescatar, veíamos fotos que eran muy conmovedoras, caballos arriba de casas o de los techos de las casas tratando de sobrevivir. Bueno, todo lo que ustedes están viendo en las consecuencias humanas. ¿De cuántos fallecidos podemos ir hablando de manera oficial a esta altura? Oficial son 116 fallecidos y hay 4 personas que están siendo tratadas en los hospitales, que también presentan gravedad de su situación de salud. Hay que destacar también el trabajo que han hecho esta gente, justamente como tú decías, de rescatar un par de caballos que estaban prácticamente 90 y pocas horas encima de un tejado, y una vaca que llegó al altar de una iglesia. Eso es impresionante. Increíble. También consiguió ser rescatada con vida. Todo esto ha sido viralizado no solamente en Brasil, como también en el mundo entero. Son imágenes que recorren el mundo entero, ¿no? Es increíble poder tener que apreciar esto, ¿no? Yo, lamentablemente, las noticias de la Argentina son peores porque el frente frío está como adelantando el invierno sobre la costa del Atlántico, sobre todo también en la zona acá de la región del litoral. Es decir, que el frío se va a profundizar en los próximos días aquí en la Argentina. No sé si la ola de calor sigue vigente en la zona de Brasil y esto continuaría trayendo mal clima en toda la región. Exactamente, esa onda de calor, esa ola de calor que se genera ahí en el Amazonas, donde hay una sequía que no se había registrado nunca en la historia de este país, No puedo al igual que creer esta tragedia. esa Eh, imagen anterior sí. de un avión arriba flotando. Me da... Exactamente, eso es en el aeropuerto Salgado Filho, que es el aeropuerto internacional que no está recibiendo ningún tipo de vuelos. Prácticamente está cerrado porque las aguas cubrieron todo y destruyeron parte de la pista, de los hangares. Es impresionante lo que ocurrió ahí. Se pensaba que el día 10, es decir, que hoy estuviese reactivado, pero no va a ser posible, tal vez Es lo que a es el finales de gremio. mes. Recién ese es el estadio El gremio, el de Gremio, Arenas. exactamente. ¿Mm? El Estadio Gremio y el Estadio del Internacional, que acobijaban gente. Habían aproximadamente unas 600 personas que las habían colocado ahí temporalmente, pero lamentablemente tuvieron que ser sacadas rápidamente porque se inundaron de una forma impresionante y en poco tiempo, ¿no? ¿Se puede hablar de cifras cuantitativas en materia económica de las pérdidas que se vienen registrando? Si hay algún registro oficial o algún estimativo, o si no, bueno, es lo que menos Sí, importa a esta altura, ¿no? hay un estimativo del propio Eduardo Leite, que es el gobernador del estado, que ha trabajado también durante todos estos días, más de 10 días que está prácticamente
casi sin dormir. Él dice que prefiere trabajar en función de rescatar vidas, que Sí, para él claramente. lo fundamental es rescatar vidas, pero que lo que se necesitaría así rápidamente serían 700 millones de dólares para poder recuperar las 181 carreteras o vías de acceso y también los puentes, son 41 puentes que fueron prácticamente destruidos y que impiden justamente que llegue a la ayuda humanitaria a los principales centros. Y la otra que se necesitarían 3 plan Marshall que fueron implementados en Europa con la guerra, después de la guerra, ¿no? Por Estados Unidos para ir en ayuda de varios países europeos, Francia, Italia y otros, y serían en torno de 50.000 millones de dólares inicialmente. Ahora, hay muchas poblaciones que no van a poder ser reerguidas en los locales donde estaban, ya prácticamente desaparecieron, y es muy riesgoso, según la Defensa Civil y otros organismos, de que vuelvan a ser O instaladas en sea, esos que hay mismos locales. ciudades o zonas que van a ser relocalizadas, que desaparecieron. Exactamente. El Dorado del Sur, por ejemplo, es una de ellas, donde nunca no se ha podido llegar todavía de ninguna forma, ni en esos barquitos, ni tampoco por helicópteros, es decir, está prácticamente totalmente aislada. Es en el faldeo de los valles. Tú sabes que Río Grande do Sul es formado por muchos valles y justamente ahí donde están los ríos Tacuí y otros más que son los que provocaron todo esto, la elevación de 5 metros y 300 centímetros del Guaíba, que es o lago o río que atraviesa prácticamente Porto Alegre. Estos están recibiendo un caudal muy elevado de aguas y esto no va a parar por ahí porque hay deslizamientos de tierra y otras cosas que van a impedir que estas poblaciones puedan ser reerguidas en esos mismos locales, ¿no? Patricio, otra de las preguntas que siempre nos hacemos, porque esto hoy le toca a Brasil, los argentinos, vos sabés bien que venimos con severos problemas de esta naturaleza, o son sudestadas, o son inundaciones, nosotros que estamos en la región del litoral sufrimos a Santa Fe bajo agua, lisa y llanamente también, tiempo atrás tenemos inundaciones cada 2 por 3, ahora en la costa del Uruguay, obviamente por todo lo que acontece en el sur de Brasil, está levantando realmente un caudal imponente y va a quedar bajo agua también porque confluyen en el río Uruguay. Estos desastres naturales no son gratuitos ni son en vano. Esto tiene que ver con los sistemas de producción que venimos haciendo los argentinos, con el calentamiento global que no queremos mirar, con la deforestación a mansalva que se produce justamente en el Amazonas, y ahora empiezan a tener las alertas amarillas y rojas en justamente el mismo lugar, en pleno Brasil. Pero en realidad el cambio climático es mundial y esto parece no ser tema de agenda del G20 ni del G8, sino todo lo contrario, ¿no? Bolsonaro tenía una política de industrialización, producción indiscriminada, deforestación, y vos corregime si me estoy equivocando, en la zona del Amazonas de manera depredadora. La pregunta ahora que te hago es, ¿cuál es la política de medio ambiente que está llevando Lula da Silva? Bueno, lamentablemente en todo esto hay un discurso que es muy bonito, muy interesante, que es el que pronuncia la propia ministra Marina Silva, que es de Medio Ambiente, y lo que está ocurriendo en estos momentos, por ejemplo, no se invirtió un centavo en defensa o en prevención de accidentes de este tipo, de esta naturaleza, en ninguno de los estados que están más al sur del país, incluyendo Santa Catarina, Paraná, los municipios de Río Grande do Sul que están siendo afectados, no recibieron un centavo para poder prever o tener alguna condición de saber cómo que va a ser la meteorología en los próximos días. No hay equipamientos nuevos, supercomputadores como había en el INPE, en el Instituto de Pesquisas Espaciales, hace algunos años atrás. Esto prácticamente está desactivado, no hay inversión en ese aspecto. Entonces, por un lado tú tienes el discurso, que es muy bonito, vamos a proteger el medio ambiente, y por otro lado tenemos en estos momentos muchos incendios forestales provocados por la mano del hombre ahí en la Amazonas. En la Amazonas nunca se habían registrado estas sequías que están registrando ahora. Con la sequía incluso se secaron ríos que son afluentes del Amazonas. Eso es terrible. Entonces, por un lado tienes el discurso que es muy interesante, que se habla mucho de proteger el medio ambiente y todo, y por otro lado no se toman ninguna de estas medidas. Ahora,
eso en ese aspecto yo creo que hay que reconocer un poco lo que hizo el gobierno anterior, de que de cierta forma controló un poco las quemas en el Amazonas, en el Mato Grosso, por ejemplo, a pesar de que ahí se cultiva bastante soja y otras más, pero se descuidaron también ahí en el crecimiento de la ganadería. Brasil en estos momentos es uno de los países que más produce y exporta proteína animal. Lo mismo estaba ocurriendo en Río Grande do Sul, y para eso tú tienes que despejar grandes bosques y, lógicamente, crear condiciones. Ahí tenemos los incendios forestales, que en estos momentos hay 117 incendios forestales, cosa que no se publica en ninguna parte. En el Amazonas. En el Amazonas y otros sectores. Ahora, o sea que tenemos Río Grande do Sul bajo agua y el Amazonas incendiado. Incendiado, y no solamente eso, como también provocando esta ola de calor que llegó justamente, un fenómeno que no se había registrado nunca antes, que llegó hasta Río Grande do Sul y se estacionó, es decir, se sobrepuso a la frente fría. Ha aumentado esto con el aumento del calor de los océanos, con la corriente del Niño. Entonces son unos fenómenos que se han provocado nuevos, absolutamente nuevos, inéditos en Brasil, principalmente en esa región de Río Grande do Sul. Entonces, eso hay que preverlo, se puede prever, es decir, con un poco de antecedencia. Hay equipamientos que tú puedes utilizar, supercomputadores que podrían Brasil incluso invertir fuertemente para evitar que se produzcan estas tragedias, estas catástrofes que al final de cuentas, muere mucha gente, se destruye mucho. Entonces hay que prever también. Pero aparte, ¿cuánto tiempo el planeta tarda en restituir esto? 30 años, 50 años. El tema de las quemas en los bosques, 100 años. Entonces los ciclos son muy lentos de presunta recuperación, y no veo, siendo Brasil el hermano mayor y el de mayor peso político, industrial, económico, la octava economía del mundo, obviamente, que se esté tomando conciencia entre los líderes más grandes del mundo de que esto tiene que llegar a un fin, pero ya tendría que haber llegado a un fin en los mecanismos de producción, en las formas de concientización, en el trabajo en medio ambiente. Está claro que nos estamos suicidando todos, y mucho más pronto de lo que queremos creer, evidentemente. Exactamente. No solo los humanos, sí. El resto de las especies. Exactamente. No, y, por ejemplo, lo que ocurrió ahí en algunos sectores donde están en la región de los valles, donde se construyó donde no tendría que haberse construido, y eso está ocurriendo, por ejemplo, con la mata atlántica que está desapareciendo en el litoral brasileño. Es decir, eso va a traer graves consecuencias. Hace 3 años atrás ocurrió un derrumbe de tierra con fuertes lluvias en la región, en el litoral norte de San Paulo, que provocó la muerte de 120 personas y que dejó un desastre enorme. Y después de 4 o 5 años, hay gente que nuevamente se está estableciendo nuevamente en esos mismos lugares donde ya han ocurrido desgracias fuertes. Eso es lo que decía Carlos Nobre, un meteorologista bastante importante acá, que esto es un ciclo, claro que el ciclo ahora se está acortando. Antiguamente, hace muchos años atrás, eran entre 100, 200 años que se provocaban estos catástrofes, pero ahora están cada vez más cerca, más próximos, no solamente en Brasil, como en el mundo entero. Y hay que tomar precauciones, pero precauciones efectivas, decía él, junto con algunos otros encargados aquí. Cambiar el sistema de producción de raíz. No va más el sistema de producción que estamos teniendo, no va más. No va más, y hace rato claro, no va más. Exactamente, el tipo de construcción. Por supuesto. Patricio, mil amores por este contacto, muchas gracias como siempre, y a disposición para cuando nos necesites. Ha sido muy amable. Igualmente, Horacio, para mí fue un placer haber conversado con ustedes, lamentablemente en estas condiciones, pero estoy a entera disposición para lo que pueda ocurrir, ya que este fin de semana se anuncia un aumento, una crecida del río y también aumento de... Todo para peor. Exactamente. La perspectiva es para peor. Exacto. Bueno, un abrazo a nuestro común amigo Gustavo Sore, un abrazo grande. Chao, Patricio. Un fuerte abrazo para ti. Chao, chao. Patricio, entonces, de la Barra, periodista chileno residiendo en Brasil, en donde todo va peor. Y si no te habías enterado, no solamente está Río Grande do Sul bajo agua, sino el Amazonas incendiado.
incendio que tiene toda el Amazonas. Una contradicción, ¿viste? Ahí tenemos el porqué que no entendíamos los otros días cuando también hablábamos con un colega de allí, por qué se hizo ese choque de masas de calor y de frío que provocó estas grandes lluvias. Está ahí desapareciendo. estaba el porqué. Claro. Desapareciendo. No, por el fuego más que nada. Desapareciendo.